Dos claves en la cocina que para mí son fundamentales, que es el talento y la disciplina, pero van de la mano. Puedes ser el más talentoso del mundo, pero si no tienes disciplina no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Que te decían, que tienes que comer 3 veces al día pescado y mariscos. Oh, sí, la Sí, pero proteína. ¿cómo le hacemos si la carne me cuesta 100 pesos más barata, ¿no? El kilo, ¿no? Por ejemplo. Llega el mesero riéndose. Y se llega riendo y me dice, o sea, le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, no, es que fíjate que el platillo que sacamos ahorita, lo dejé en la mesa y todo, y la chava estaba lista para tomar foto y todo el rollo, y apenas iba a tomar foto y vio el platillo que no estaba tan presentable, y dijo, no, pues no, mejor no le tomé la foto, mejor lo guardé el celular y ya nomás empezó a comer. No, pues imagínate, a un restaurante o a un hotel por algo en específico. Ya sea, a veces es el platillo, o a veces, no sé si te ha pasado también, que es la atención. Sí. Dueños de restaurantes o chefs también tienen que ver el hecho de cómo venden tu platillo. Pues al final de cuentas, tú haces el platillo, pero si tienes a un mesero que no lo quiere vender, pero te digo, se ha perdido mucho el tema del cuidar al cliente. Realmente valorarlo y que él consuma, que sea libre de consumir. Le caes mal al mesero, hazle una al mesero y no sabe lo que le van a hacer a tu platillo dentro de la Sí. cocina, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en este podcast de Conscientemente. Como todas las semanas, muchísimas gracias por hacernos el favor de vernos y escucharnos. El día de hoy tenemos un tema bien interesante y muy delicioso. Delicioso no solamente por el tema, sino por lo que vamos a hablar sobre el tema. Y para hablar de ello, se encuentra con nosotros el chef ejecutivo Gerardo Figueroa. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a su espacio y a su público. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, estamos agradecidos. Ya nos está haciendo agua en la boca. Ya, Esa es la idea, esa es la idea. ¿no? Sí. Gerardo, eres chef ejecutivo. Para la gente que no conocemos de esto, ¿qué es un chef ejecutivo? Sí, mira, bueno, ya que es en el ámbito gastronómico, el chef ejecutivo viene siendo como el máximo rango en la cocina. Okay. Hay distintos, empezamos desde el ayudante de cocina, está el cocinero B, el cocinero A, y posteriormente, dependiendo las áreas o la hotelería, restaurantes, se divide en varias áreas. Puede ser el subchef directamente, chef de partida, chef de banquetes, dependiendo, ¿no? Todas las áreas. Y el chef ejecutivo, pues es la máxima autoridad. Es el mandamás, el líder, el que tiene que manejar también tanto los costos como la operatividad del restaurante. Entonces, prácticamente está en todo el restaurante u hotel, dependiendo. Pero prácticamente está en todo. O sea, es el que maneja los hilos de toda la cocina y por él pasan todas las decisiones que se deben de tomar. En el área de la cocina, Exacto. independientemente a alimentos y bebidas, o trabajas junto. Generalmente siempre es en alimentos solamente. Tanto digo, en restaurante, hotel, todo, tanto lo operativo como lo administrativo, él lo maneja. Él está a cargo del tema de los gastos, de llevar un porcentaje sobre las ventas, de estar constantemente checando lo que es el menú, qué es lo que más se vende, qué es lo que no se vende, dándole rotación a los productos. O sea, tiene que estar en todo. Ahorita que dices de los menús, ¿tú también preparas los menús de la semana o cómo es la preparación de los menús? Sí, digamos, parte de las tareas del chef ejecutivo, dependiendo de donde esté, es la elaboración de menús. Generalmente siempre se le pide la elaboración de menús. Eso ya conlleva también, obviamente, a hacer los costos, las previas, las presentaciones, las pruebas y estandarizar la receta, ya que pues es la clave. La clave de todo éxito en cualquier restaurante es la estandarización de recetas, que todo tu personal esté capaz y sea capacitado más bien para que haga y realice el procedimiento de la receta al pie de la letra. Cuando preparas el menú, ¿te basas en qué? O sea, por ejemplo, un desayuno. Yo en lo personal tomo varios factores. El lugar donde estoy, al pueblo al que va dirigido a los comensales a los que va dirigido el restaurante, ya que muchas veces, y pues ahora sí que con la experiencia me ha pasado, en la cual
el tipo de comida que a veces uno trata de implementar no es para el lugar donde está el restaurante, vaya. Entonces siempre tratas de adaptarte, sobre todo de utilizar ingredientes locales, que creo que es lo más importante, ya que eso baja mucho la operatividad de tus costos y sobre todo le da muchísimo más margen de utilidad a tu receta. Entonces te basas en esto. Lo más importante para mí es ingredientes locales, ver el entorno, el restaurante, y sobre eso realizar la carta, ya que tiene que haber armonía entre lo que es la decoración del restaurante, los platillos que tienes en tu menú y sobre todo que no sea un menú muy, muy extenso. Eso es lo primordial, ya que uno comensal, no sé si te ha pasado, que a veces hasta Sí. te cansa de leer tantos platillos que no sabes ni cuál vas a pedir. O no conozco todos los platillos que Exacto, quizás vienen en el menú. exacto. Entonces ya la nueva tendencia, entre menos platillos tengas, es mucho mejor, Y, porque así hay menos rotación de y te ingredientes. vas haciendo como una especialidad, ¿no? O sea, la Sí, especialidad de la casa es, no sé, los asados, quizás. sobre todo también lo manejamos en esa parte porque detectas cuál es tu producto estrella y lo potencializas. Te enfocas en cuáles son los que más te venden, los que no se te venden o los que de plano no se mueven, pues ya sea cambiarlos de menú o quitarlos, hasta llegar a quitarlos y reemplazarlos por unos nuevos. Yo pensé que el ser chef era una cuestión más sencilla, pero veo que tienes que llevar administración. Eres encargado Sí, de compras, estar buscando los mejores sí. proveedores, de que el producto sea, me imagino, fresco, ¿no? Porque un producto que lo dejas pasar ya no tiene el Sí, mismo no, sabor. sobre todo el hecho de cómo llegan las materias primas, que cumplan con todas las características organolépticas del producto. Me refiero a características organolépticas, a que esté en buen estado, que tenga buen color. Si hablamos de temas de pescados, de frescos, pues que tenga la temperatura adecuada, sobre todo que tenga el olor adecuado. Entonces, todas esas obviamente influyen en el tema de la realización, de lo que es ser el chef. Yo cuando ingresé a estudiar, pues prácticamente pensé que también nomás Mover era cazuela. cocinar, meterme a cocinar y ya. Y no, pues, los primeros meses fueron de práctica de pura teoría. O sea, primero te enseñan solamente pura teoría, pura teoría. Ves matemáticas, ves químicas, ves ciencias, o sea, ves un buen de ciencias, vaya, en el tema de la gastronomía. Pues yo me imagino por la combinación de los sabores, ¿no? Porque Sí. yo había escuchado que el chef piensa mucho en los sabores y los colores, aparte de las texturas. Sí, al Sí. momento yo lo visualizo mucho el momento de montar un plato. Cuando voy a montar un plato o voy a realizar un menú nuevo o un platillo nuevo, me baso mucho, y digo, y ya hay sabores estandarizados que por default hasta están ya por descritos en libros donde tal sabor se lleva con tal elemento, ¿no? Entonces, muchas veces la base es esa, pero tratas de salirte un poco de la línea y experimentar un poquito más, jugando con el tema de ácidos, salados, dulces en el mismo platillo, o sabores no tan conocidos, o ingredientes también no tan comunes, que sean un poquito más exóticos, perdón. Entonces tratas de hacer todo eso para que al final del día tú como comensal, y siempre yo he dicho eso, ¿no? Esa parte y se los inculco mucho a mis cocineros, el hecho de que una persona vaya a un restaurante y se siente a comer algo que tú estás preparando, tú no sabes por el cual todo eso la persona pasó para poder ir a ese restaurante. No sabes si le batalló, no sabes si a lo mejor ahorró durante Sí, cierto sí, sí. tiempo. Entonces, el valorar todo ese platillo y mostrarlo y sacarlo como debe de ser, es respetar al máximo los ingredientes para que el comensal valore también esa experiencia. Hay una pregunta que te quería hacer, escuchando todo lo que se tiene que preparar, así como tú decías que no solamente es meterte a la cocina y darle vueltas ahí a Al la sartén. cacerola, ¿no? A la sartén. Este, el chef, ¿cómo nace o se va haciendo con el gusto? ¿O desde que nace ya tienes ese gusto por la cocina? Bueno, ahí creo que muchos de mis colegas van a hacer ahí discrepancia, pero yo en lo personal siento que tienes que tener de las dos. Tanto te nace el gusto de cocinar como lo vas fortaleciendo día con día. Yo, de hecho, hay dos claves en la cocina que para mí son fundamentales, que es el talento y la disciplina, pero van de la mano.
puedes ser el más talentoso del mundo, pero si no tienes disciplina, no vas a llegar a ningún lado. Y el talento no suple la disciplina. Sin embargo, la disciplina sí suple el talento, porque no puedes tener tanto talento, pero si tienes una constancia, si eres disciplinado, si te gusta aprender, poco a poco va creciendo ese talento. Entonces, prácticamente yo creo, contestando a tu pregunta, yo siento que son de las dos. Tanto se nace el querer ser chef, el que ser cocinero, como también lo vas fortaleciendo día con día. Conforme vas viendo que no es nada fácil, digo, creo que pues ningún trabajo es fácil, pero generalmente en la cocina sí es un ambiente muy pesado, muy desgastante también. Y estresante. Y estresante sobre todo. Porque me tocaba ver a la hora que se hacían los montajes, por ejemplo, para los desayunos, empezar a ver que el desayuno empiezas a servirlo a las 7 de la mañana y está el personal haciendo montaje a las 4 de la mañana. Sí. Ya empiezan con... Generalmente a veces, bueno, en diferentes hoteles hasta se maneja un turno de nocturno, sí, en el cual pues nunca paran, o sea, nunca paran y están apoyando para el tema de las, como tú dices, 4 o 5 de la mañana, estar montando todo para que a las 7 que llegue el comensal, pues tengamos ya todo servido listo para brindarle una experiencia, que prácticamente es eso, brindarles una buena experiencia al comensal, lo repito, porque es el máximo respeto que le debemos de dar al comensal, al cliente, porque él está pagando por un servicio y al final de cuentas nosotros somos los que le brindamos ese servicio. Sí, hay platillos que nada más en cuanto lo ponen no quieres ni siquiera tocarlo, Sí. porque están tan hermosos y tan bien presentados, ¿no? tan una visión y algo tan armónico, tan bonito que hasta te da pena destruirlo y comerlo. De hecho, ya muchos también lo contemplan o lo están metiendo como si fuera pues prácticamente arte. La gastronomía es pues realizar, ya no va más allá, nomás es realizar platillos, vaya, va más allá. Es el realizar el porqué del realizar, por ejemplo, el pan, no sé, te menciono un pan, el por qué está fermentando, el por qué agarra esa forma, el por qué si la temperatura influye demasiado, las para levaduras, exacto. Entonces ya es mucho más que solamente cocinar. Y muchos cada vez más se van dando cuenta de esa parte de la gastronomía. Pues fíjate, de pensar que era algo muy sencillo, sí. Ahora resulta que es más complejo de lo que yo pensaba, ¿no? Exacto. Habrá gente que se especializa solamente en cocina tipo doméstica, ¿no? Tipo casera. Tradicional, ¿no? exacto. Sí, ser. De hecho, pues te vas topando con muchos colegas que se van especializando y van agarrando, vaya, a lo que más les gusta. He conocido gente que se especializa nomás en cocina asiática, cocina mexicana, solamente en cocina italiana, en panadería, en repostería. Entonces vas agarrando prácticamente lo que nos enseñan en la escuela es en un tronco común, vaya, como en muchas licenciaturas le llaman, agarran y nos enseñan de todas las materias posibles. Y de ahí todas las cocinas. Y de ahí tomas la especialidad. Exacto. Ya uno va agarrando y dice, ok, pues a mí me gustó mucho, por ejemplo, los asados, ¿no? A mí me gusta mucho la parrilla. Entonces ya vas y dices, ok, pues mi camino va por este lado. O bien la panadería, el siempre saber el por qué está fermentando un pan, el por qué está creciendo de esa manera, el por qué influye mucho la humedad, temperaturas, la calidad de los ingredientes, sobre todo, para llegar al proceso final de decir, este es el elemento que yo quería realizar. Entonces, todo eso influye. Hay muchos, yo creo que la mayoría de los restaurantes que nosotros conocemos, el que hace verdaderamente el restaurante es el chef. O sea, lo que te prepara, lo que te da, lo que te ofrece dentro del menú es lo que hace que tú vayas al lugar. Al lugar. Generalmente pues, va de la mano del chef ejecutivo, pero pues también hay algo que es el equipo detrás de. Sí. ¿Cuántas personas son las sobre que ocupas? todo, él siempre es, o sea, puedes ser el mejor chef del mundo, pero si no tienes un equipo que te respalde, no llegas a ningún lado. Yo en lo personal me ha pasado, afortunadamente me he rodeado de gente que me ha apoyado y ha sido muy importante durante mi trayecto y me ha ayudado a crecer tanto personalmente como laboralmente. Y esa es la clave. O sea, puedes ser te repito, el mejor chef del mundo, pero necesitas siempre un equipo detrás de ti que te respalde, que comparta tus ideas. Que muchas veces a mí me pasaba que yo tenía la idea y lo quería plasmar y platicando con cocineros, colegas, haciendo una lluvia de ideas, plasmábamos el platillo y era mucho mejor de lo que yo imaginaba.
Entonces siempre es, El equipo. diría el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces es siempre eso, rodearte de gente súper importante que sepa lo que tú quieres y que comparta mucho la idea y la visión que tú tienes. Me había fijado y hace un momento me dabas la respuesta, pero me gustaría repetir esa pregunta. Te comentaba hace un momento de la sal y la pimienta, que Sí. no es muy común verlas en la En los mesa. restaurantes. Y yo me preguntaba el por qué, hasta que me di cuenta de que si tenías la pimienta y la sal, yo salo más el platillo o le puedo poner más pimienta y rompo toda tu creación, ¿no? La Ya le creación eché del que sí, de cuando sale directo de la cocina. Generalmente, y hay mucho, no sé si te ha pasado que hay muchas personas, y a veces yo me incluyo, las que antes de probarlo ya le estás poniendo sal y pimienta. Entonces, muchos restaurantes evitan eso, y incluso para algunos chefs también pega mucho en su ego de decir, no, mi platillo es perfecto y no necesita ni sal ni pimienta ni nada. Así necesito que lo pruebes. Y generalmente va más allá, pues, el hecho de poner una sal y una pimienta. Yo soy de la idea de, pues, si el comensal lo quiere poner, pues, que lo ponga. sí, ¿quién soy yo para decirle cómo comer, no? O sea, yo plasmo la idea de decirle, mira, este es mi platillo, así yo lo comería, perdón, así yo lo comería, así yo lo probaría con esto, con estos elementos, pero si tú puedes ponerle, así que prácticamente pues, tú eres el que estás pagando, ¿no? Tenía un chef me lo recuerdo mucho porque en un restaurante en los que trabajábamos, de mis inicios, pues manejábamos calidades de carne, tanto eran la Choice, Nacional o Prime, ¿no? Y generalmente había un cliente que siempre llegaba y pedía su ribeye Prime, que es la calidad más top que teníamos en el restaurante, bien cocido. O sea, prácticamente casi, como muchos dicen, como suela de zapato, ¿no? Y el chef se enojaba, decía, es que ¿por qué me pide el ribeye Prime? Bien cocido. Bueno, pues él lo Le quiere gusta. así, o sea, si a lo mejor, en efecto, pues obviamente rompes mucho la calidad de la carne. Para ese término, pues no se recomendaría una calidad tan así, ¿no? Pero pues al final de cuentas es el que está pagando. Entonces, él es la experiencia que él quiere vivir. Así le gusta comer y eso es algo que también se debe respetar, porque al final del día, él si le quiere poner sal, pimienta, o si lo quiere comer con tortillas, o si le quiere comer picante. Exacto. Un taco de sushi. Entonces, pues, al final de cuentas es su forma de comer los alimentos. Nosotros plasmamos y interpretamos la idea de cómo deberían de comerlos, pero al final de ellos pueden hacer y deshacer. ¿Cuántos años se estudia para la carrera de licenciatura? Fíjate que la licenciatura, bueno, cuando a mí me tocó estudiar, fueron 4 años. 4 años de licenciatura. Hay licenciaturas que te duran 3 y últimamente también he visto muchos diplomados o especialidades que te dicen especialidad de chef o especialidad que prácticamente pues es sobre la cocina, ¿no? Porque realmente no se estudia para ser chef. Chef es un puesto, estudias para ser licenciado en gastronomía, licenciado en diferentes tipos o ramas de la gastronomía, pero no hay ninguna carrera que digas, vas a estudiar y saliendo de la carrera vas a ser chef, porque al final de cuentas chef es el puesto que te ganas conforme vas creciendo poco a poco. Sí, el título sería licenciatura en gastronomía. Exacto. Y dentro de yo he escuchado también otra, que antes de que ustedes pongan un platillo, la combinación de sabores que tiene que llevar ese platillo, que hay sabores que no se mezclan con otros. O alguna vez creo que me dijeron de la fruta fulana no la puedes comer con la fruta sotana, porque la combinación de los sabores te provoca otra, no sé. Sí, ¿no? hay muchos mitos que poco a poco se han estado rompiendo con los estándares que pues han continuamente creciendo durante el tiempo. Hay muchas veces, por ejemplo, mencionas de las frutas, que si hay algunas frutas que si las mezclas, pues hacen una reacción en tu cuerpo. Ajá. Que no es nada agradable, pero realmente nada, no puede ser tema así de como de tóxico ni nada. Prácticamente se puede mezclar porque lo puedes hacer, pero hay muchas ocasiones que te crean, ¿no? Una reacción o bien las culturas también. Me tocó ver en su momento que un cocinero una vez por tratar de experimentar hizo una pasta y la salsa era a base de una fruta. No recuerdo si era kiwi o algo así.
Entonces, pues, ¿Qué obviamente tiene para que ver? un italiano o sea, tradicional italiano, ¿Qué tiene que ver aquí pues no, con usted el tira la tomate? pasta y se ofende, ¿no? Y muchas veces también se rompe ese tabú de la cultura, porque es lo que te mencionaba tan hace poco, ¿no? Hay muchas pizzerías que no ponen catsup en las mesas, ¿no? Y a veces uno como mexicano, pues tratas de ponerle hasta jugo Maggi, salsa inglesa, o sea, de todo, ¿no? A la pizza. Y muchos de los propietarios, pues se ofenden. Ya también eso dependería mucho de la cultura. Sí, sobre todo las cadenas, las que vienen Sí, de los Estados Unidos que acostumbran la ketchup para todo, exacto, es ¿no? para todo. Entonces, digo, hay mercado para todo, pero sí se puede mezclar. De incluso, digo, ya en la nueva vanguardia, la tendencia, tratan de hacer muchas combinaciones de sabores que no son tan comunes. Mucho más el jugar con sabores exóticos, ingredientes exóticos también, con tal de la finalidad de que el comensal experimente. Ya no se va cargando mucho más a la parte, ya no te ofrezco nomás platillos, te ofrezco experiencias donde puedes, literal y valga la redundancia, experimentar el comer este ingrediente con o estos platillos, o incluso hasta en bebidas. Ya ves ingredientes que no eran comunes normalmente. Van rompiendo esas barreras. Hay gente que he visto, por ejemplo, por dar un ejemplo, el aguacate, Sí. que es muy delicioso y que se usa mucho en diferentes lugares, ¿no? Pero también gente que solamente lo raciona, o sea, no pasa de cierta cantidad del acompañamiento con el aguacate porque dice que te provoca también eh, Ra problemas Sí, estomacales, ¿no? exacto, por lo mismo, porque también es una fruta, pues, que tiene lo que muchos, tanto valores nutricionales altos, que en lo cual, por ejemplo, si los, pues, consumes en muchas cantidades, pues, te puede irritar. Te puedo mencionar, por ejemplo, la nuez moscada. La nuez moscada, si la consumes, ahorita no tengo el dato, pero si las consumes en cantidades grandes, puede llegar a ser mortal. Entonces, generalmente hay unos ingredientes en los cuales, pues sí, se usan en pocas cantidades, pero te estoy hablando de kilos, ¿no? Para que consumas durante cierto tiempo, Sí, que es es como, prácticamente imposible. Digamos, nunca ha sucedido, pero pues ahí está el dato, ¿no? De que también si consumes, por decirlo, en un ejemplo, medio kilo de nuez moscada, pues al final de cuentas sí llega a ser tóxico para tu cuerpo y puede ser mortal. sí, o como una Sí, persona que resulte con una alergia, por ejemplo, exacto. a Y las más en el tema de nueces, semillas, sí, es muy, muy delicado. o los alimentos que fermentan muy rápido dentro del organismo, ¿no? También, entonces, sí es un trabajo, vaya, es un Sí. trabajo que sí es complicado. Generalmente, incluso nos está pasando que cuando llegas a los restaurantes ya de default te preguntan si eres alérgico a algo, porque, pues, también hemos cambiado o sea, hemos evolucionado y hemos tratado de ya no comemos ciertas cantidades de alimentos o ciertos, o el tema de la lactosa, por ejemplo, o el gluten, que se ha hecho mucho de También. de moda, que ya mucho pan sin gluten. Entonces, el gluten es la proteína de la harina. Entonces, muchos son alérgicos a eso. Entonces, prácticamente tratas pues, de ir viendo o agarrando alimentos que son opcionales para tratar de sustituir a la harina, por ejemplo. A la lactosa, usas leche de almendras, leche de soya, usas variantes. ¿Te tocan muchos clientes así? O sea, que vengan sometidos a un régimen, por ejemplo, dietético, que dicen, ¿sabe qué? Solamente necesito tantos gramos de proteína y lo demás me lo das de No guarnición. es tan, Tan tan estricto. común, pero tampoco, pero bueno, más bien cada día van creciendo un poquito más. Lo que más me genera o siempre me comentan es que son alérgicos a las semillas, alguna almendra, a una nuez, o generalmente también al gluten o a la lactosa. Es lo más común. Que te pidan Ujú, sí, no o a dar. veces que tienen regímenes alimenticios que son veganos, que son 100% veganos o solamente son algo flexibles y que no quieren que el alimento haya tocado alguna parte de alguna proteína animal, que son ya un poquito más especiales, por así decirlo. Y es muy frecuente. Me dices que no es tan frecuente que Sí, te los cada vez encuentres, pero se sí ha los visto hay. más, eso sí, cada vez se ha visto más. Anteriormente no, era muy raro. Digo, en mis inicios, te pongo como ejemplo, lo más que nos llegaban a pedir era la pasta sin gluten, Okey. pero de ahí en más era muy raro que alguien te pidiera algo más, ¿no? Y ya conforme pues vamos creciendo y va avanzando el tiempo, pues ya te digo, te piden que soy alérgico a esto, que no consumo lactosa,
o que soy vegano. Eso se puso muy de moda, ¿no? Sí. Yo recuerdo hace mucho tiempo, fui Mucha vegetariano tendencia. hace ya varios años atrás, pero varios. Y llegamos con esa costumbre aquí. Pero resulta que aquí es más caro ser vegetariano, como nosotros decíamos Sí. antes, que comer carne. Sí, totalmente. De hecho, el hecho incluso a mí me pasaba en la infancia, ¿no? Que te decían, que tienes que comer 3 veces al día pescado y mariscos. Oh, sí, las Sí, pero proteínas. ¿cómo la hacemos si la carne me cuesta 100 pesos más barata, ¿no? El kilo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente sí, también me ha tocado, por ejemplo, que me dicen, oye, yo en la parte cuando también trabajé de chef particular, me tocaba muchas veces que me decían, oye, a ver, quiero que me hagas un menú. Yo le decía, ok, y sin el afán del tema de ofender, decía, ok, el presupuesto, ¿cuál es? Porque de ahí me voy a basar ¿sabes qué? Mi presupuesto es este y ya decido yo si te meto el pollo o ya me voy a salmón, camarones, ¿sabes? Un poquito más, ingredientes que son un poquito más caros, pero pues obviamente también tienen un valor nutricional un poquito más alto. ¿Cuál es en un evento, ahorita que mencionabas de los eventos de los particulares, cuál es el evento, el número de platillos que normalmente se sirve en un evento particular? Por ejemplo, los clásicos, los 3 Sí, generalmente son menús de 3 3 tiempos. tiempos, exacto. O a veces se mete el de 2 tiempos. Me ha pasado mucho que se va mucho con el de 2 tiempos y ya ahí tú alternas. Es en entrada el plato fuerte o plato fuerte y postre. Dependiendo ahora sí lo que quiere pues el anfitrión del evento. También depende mucho las personas, cuántas personas son para el evento, la formalidad también. Muchas veces me ha tocado que es nomás, no, es tipo buffet, porque no lo quiero nada formal, ¿no? O a veces que sí sabes que es una cena muy formal, muy de gala y nos podemos abarcar hasta 4 o 5 tiempos. E incluso hay restaurantes que ya en la actualidad te dan menús de degustación. No sé si los has llegado a Sí, escuchar, sí, sí, de sí, hasta sí. 16, 18 tiempos. Y está padre la experiencia, pues al final de cuentas te brindan una experiencia en la cual vas probando diferentes bocadillos pequeños, obviamente Sí, racionados sí. para que durante el largo tiempo que estás probando los platillos, también no te vayas a llenar de más y llegues ya sin querer probar el postre. Cuando nos hago en lo personal, el gusto de entrar a un restaurante y estar probando los platillos que te ofrece el chef, las cantidades que se sirven, esas son exactamente las cantidades que necesitas, o sea, no necesito más, como que me envían el justo El necesario, gramaje, sí. ¿sí? Justamente también parte pues del trabajo de un chef ejecutivo es eso, las porciones. Vienen ya a veces estandarizadas, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar de proteínas en un plato fuerte, pues generalmente no pasa de los 200 gramos. Obviamente ya con tu guarnición y Ujú. demás, pues se extiende un poquito más, pero es también parte de eso, el hecho de saber racionar los alimentos. Y esto va mucho de la mano, pues al final de cuentas, si te llenas rápido, no consumes. Sí, cierto. Entonces, pues lo que uno como chef, dueño, a veces los dueños de restaurante, pues lo que quieren es eso, que se esté consumiendo más y obviamente va de la mano con el que esté bien racionado, que esté bien balanceado, que esté presentable. Ahorita está mucho la moda, pues bueno, ha entrado mucho, ¿no? El tema de lo instagramiable. Sí, Pues, tiene claro. que estar muy presentable, muy bonito para que el comensal tome foto y Y luego la y suba. lo suba, y eso al final de cuentas es una promoción orgánica en el cual, pues, se va dando de boca en boca, ¿no? Y eso, pues, al final de cuentas nos favorece a todos. Nunca lo había visto así, pero es cierto. Sí, a mí La me pasó mucho, a mí yo tengo una experiencia muy, si me permites contártela, Claro que sí. en el cual yo lo veía así, en un restaurante en el cual yo trabajé hace como 4 o 5 años, se me quedó muy grabado porque llega el mesero riéndose, y se llega riendo y me dice, o sea, le digo: "¿Qué pasó?". O sea, ¿qué fue lo que pasó? Me dice: "No, es que fíjate que el platillo que sacamos ahorita, lo dejé en la mesa y todo, y la chava estaba lista para tomar foto y todo el rollo, y apenas iba a tomar foto y vio el platillo que no estaba tan presentable, dijo: "No, pues no, mejor no le tomé la foto, mejor lo guardé el celular y ya nomás empezó a comer". No, pues imagínate. O sea, yo estaba en turno, pero no recuerdo qué estaba haciendo en ese momento que, pues obviamente a mí como encargado de en su momento de ese turno, pues
te dan la torre, ¿no? Porque al final de cuentas, los platillos, eso, pues es al final de cuentas una ofensa. Y sobre todo, repetimos, no llegas a los estándares que quiere el cliente. Es una necesidad el comer, pero para muchos también es el hecho de estar tomando la fotito y digo, y es una promoción orgánica. Y el hecho de que no lo hiciera fue así como que, wow. Entonces sí pega en el orgullo Y también. sí, o sea, Sí, me totalmente. imagino yo. En una ocasión comentaba contigo hace un momento un platillo que se me ofrece en una de las cocinas Sí. de uno de los hoteles por acá. Y me ofrecen un platillo de los que se iban a servir en A en servir la en la cena. cena. Y me atreví y lo probé, pero dejé en el plato. Y posteriormente, en otra pasada que me doy por las cocinas, el chef me dijo, ¿no? ¿Por qué no te lo comiste Sí, ¿por qué completo? no te lo terminaste? Sí, ¿No? mucho. Entonces sí hay mucho celo por lo que se prepara. Y es Sí, como una falta de respeto el dejarle al chef parte del platillo que exacto. ni siquiera lo hubieses probado. Sí, sobre todo mucho en lo personal ves esa parte. Yo siempre trato de a todos los compañeros meseros, capitanes, que siempre regresan con un plato y tienen algo de los alimentos ahí, pregunto el por qué. Pueden ver muchas circunstancias, el que no les gustó, el que se llenaron antes de tiempo, o simplemente ya no quiso, pero siempre es bueno indagar y preguntar, porque al final de cuentas, si no le gustó, es un foco de alerta en el cual algo tienes que mejorar, o bien no está estandarizada la receta y se ejecutó de la manera errónea porque no salió como debería. O sea, al final de cuentas, siempre el estar retroalimentando es fundamental también para el éxito de un restaurante Oye, Gerardo, ¿por qué en muchos restaurantes, sobre todo en esas cadenas tan tan grandes que grandes. hay y que son restaurantes conocidos por toda la gente, si voy a la sucursal aquí en, no sé, de López Mateos, si voy a la Sí, Ciudad de no es México lo y mismo. allá voy, no, en esas cadenas todos los sabores son iguales? Juega mucho también el tema, ahí es cuando tienes un buen equipo de chefs y sobre todo de cocineros, de administrativos, porque al final de cuentas ese es el éxito de las franquicias. Es el éxito del hecho de que si yo voy, como mencionas, a la Ciudad de México y pruebo, por decirte así, ¿no? La sopa azteca o la sopa de Esa. tortilla Sí, y sí, sí. vengo a la sucursal de Guadalajara y la pruebo, debe saber exactamente igual. Y debe de montarse exactamente igual, que es mucho del tema de las franquicias. Ahí es donde, para mi comentario personal, es donde radica el éxito de las franquicias, porque no todo se puede replicar. De hecho, bueno, hay una película que lo representa mucho, se llama Hambre de Poder. Ahí Ah, les ya. recomiendo que la vean, es sobre los fundadores de McDonald's. Ujú. Y ahí es donde te dice el éxito, o sea, es la constancia y el hecho de que si franquicias o haces tu negocio una franquicia, pues debes de tener exactamente en todos lados lo mismo. Porque muchas veces, no sé también si te ha pasado que vas a una franquicia aquí en Guadalajara, como mencionas, ¿no? Y aquí mismo en Guadalajara vas a otro lugar y no te sabe exactamente lo mismo, te No, sabe te muy sabe diferente. diferente. A mí me ha pasado infinidad de veces porque generalmente también a veces el empresario como tal solamente quiere hacer y hacer muchos negocios, ¿no? Pues esa es su idea, pero generalmente a veces no tiene la infraestructura y sobre todo el capital humano para realizarlo, que eso es muy importante. Esa sopa azteca que acabas de mencionar, en esa cadena precisamente es uno de sus Un platillos, éxito. sí, y sabe igual en la Casa de los Azulejos en Ciudad de México, que si lo probases aquí en Guadalajara, en cualquiera de sus Sabe sucursales, igual. exactamente el platillo. Por Sí, eso va uno muchas y veces. cuesta mucho tiempo estandarizar y fortalecer esa parte. Y son generalmente cadenas que si tú lo ves, ya tienen años en la industria. Y se distinguen siempre por un platillo en Sí, especial, sí, ¿no? generalmente siempre es su platillo estrella el que dices, oye, yo voy, no sé si te ha pasado, ¿no? Que vas a un restaurante o a un hotel por algo en específico. Ya sea, a veces es el platillo o a veces, no sé si te ha pasado también, que es la atención. Sí, Yo en lo personal regreso las mucho 2. por la atención. Digo, obviamente la atención y la comida, pero no sé si yo a mí me ha pasado en el cual la comida es excepcional, es un 10 pero el servicio Es deja malo. mucho que desear. Y yo a ese lugar no vuelvo, porque yo digo, no, o sea, sí se puede comer muy rico y todo, pero el servicio es fundamental.
Caso contrario, si la comida puede ser regular, ¿no? De que, bueno, estuvo buena, pero el servicio estuvo fantástico, yo regreso porque pues al final de cuentas me tratan súper bien, ¿no? Y se balancea. Entonces también eso es una parte que muchos de los dueños de restaurantes o chefs también tienen que ver. El hecho de cómo venden tu platillo. Pues al final de cuentas, tú haces el platillo, pero si tienes a un mesero que no lo quiere vender. Ahorita que hablas sobre eso de la atención, Sí. ¿cuántas gentes son las que están atrás de ti? Bueno, al frente, porque pues tú estás atrás, tú preparas, a ti la gente no, muchas veces no te mira, pero la gente que está al frente, desde los garroteros, desde los meseros, desde quien te recibe, el hostel. Exacto, la hostes, los de barra, el capitán de meseros, el anfitrión. Ya es que muchas veces se usa el anfitrión que prácticamente va haciendo relaciones públicas solamente. Quiera, ¿no? Pero sí, o sea, es un gran equipo. Es lo que te mencionaba. Al final de cuentas, siempre tienes que rodearte de muchas personas que compartan tu idea y sobre todo que compartan tu visión a largo plazo. ¿Cuántas personas son las que participan dentro de tu cocina? ¿El cocinero? Dependerá mucho, pero generalmente, por ejemplo, en cocina completa, pues tratas de tener 2 personas por turno, que viene siendo desde la balosa. Es importantísimo la balosa. O sea, al final de cuentas, el steward, la balosa, es parte fundamental de tu equipo de cocina. El galopín. Exacto. Lo que es el cocinero C o ayudante de cocina, que muchos le mencionan, el cocinero B, el cocinero A. Ahí ya llevamos 8 personas, ¿no? Viene siendo también, generalmente yo en lo personal siempre manejo encargados de turno o le llaman chef de partida. Entonces vienen siendo igual, 2 por turno. También me gusta manejar un subchef. Al final de cuentas es tu mano derecha. Porque te mencionaba el chef ejecutivo, ya también ve más administrativo, más cosas administrativas. Mientras él se hace cargo del Exacto. De lo demás. Entonces debes de tener una persona que tenga tu misma forma de ser, desde el cómo ejecutar el platillo, del estar nosotros le llamamos boqueteo, cuando salen los platillos en la línea, estar revisando realmente que salgan como deben de ser. Debes de tener a alguien que comparta esa idea, que comparta esa visión. Y muchas veces no es fácil. A veces, en ocasiones, ahí se pierde el estilo porque pues, tú estás tratando de ver lo administrativo y muchas veces pues, te sobrepasa, ¿no? la operación y tienes que tener a alguien que comparte esa parte para que al final de cuentas el resultado sea óptimo. Una pregunta que siempre he tenido la curiosidad. ¿Por qué en las cocinas de los restaurantes tienen personas que se encargan de la mesa caliente y hay otras que se encargan de la mesa fría? ¿Es por cuestión de conocimiento? Sí, y eso nació, ya hace muchísimo tiempo con Escoffier. Escoffier fue pues muchos le llaman el padre de la gastronomía, es francés, y realmente él inventó las brigadas, brigadas de cocina. Antes generalmente, lo he visto en la historia, tú haces de todo, ¿no? Tú eres en la línea caliente, haces fría y de todo, ¿no? Y te estás mezclando. Conforme llegan las brigadas, pues al final del día lo que hacen es organizar una correcta cocina. Y ahí es donde se inventa ya el tema del organigrama de la cocina. Es donde ya entran lo que es el chef ejecutivo, el subchef ejecutivo, el chef de banquetes, chef de partida, el chef de cuisine, que es también en la cocina la máxima autoridad. Mientras no esté el subchef ejecutivo o el chef ejecutivo. Entonces el tercero sería el Exacto. el Entonces, generalmente es cuando ya llegas y organizas una cocina. Al final de cuentas, la organización también es fundamental. El hecho de entrar a una cocina y que encuentres a tu personal que debe estar en la línea caliente, al personal que es especializado para postres, para la línea fría o para la parrilla solamente, o a veces en el área de mariscos, por ejemplo. Debes de tener personas específicas en cada área, porque al final de cuentas, sí, puedes tener un comodino que sepa de todas las áreas, pero siempre es como yo así a veces lo comparo, no es como la medicina. Pues hay médicos generales y hay médicos especialistas en cirugías, hay en muchas ramas, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, la gastronomía es igual. Debes de tener específicamente para algo a un personal. En muchos restaurantes me ha tocado ver que hay veces que tienes a un personal solamente y le llaman el chef de sucé, que es el chef de las salsas. Prácticamente es el chef de las salsas. Entonces, y eso está perfecto porque al final radica el mismo comentario que te mencionaba, la estandarización de los platillos. Sabes perfectamente que
hoy, mañana y pasado, la salsa te va a saber igual. Hay Porque un también me ha pasado a mí que voy un día como, por ejemplo, consumo la sopa de tortilla, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo. Y al día siguiente vuelvo a ir y no me ya sabe no te sabe igual. igual. Entonces, ahí es el tema. De que siempre tengas el Sí, mismo sabor, lo que te está dando la distinción o lo que te distingue de exacto. la Y competencia. más porque al final, mucho en el ámbito gastronómico siempre hay mucha rotación de personal. Siempre hay muchísima rotación de personal. Y eso, pues, es un punto negativo en el cual, pues, si la persona que te hacía las salsas no Ya está a no está. gusto, ya no está, y llega otra persona, puedes, y está comprobado, que puedes 2 personas hacer la misma receta con los mismos ingredientes, exactamente Tener con todo sabores igual, diferentes. y te va a quedar diferente. Tú y yo podemos hacer la misma salsa así como tal, y usando los mismos ingredientes, sin usar nada, y nos va a quedar diferente. El Es el tiempo de sazón de la cocción persona. Sí, es el otro, el sazón. exacto. Porque me decían, en una ocasión yo decía, me gusta mucho la cocina. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Quisiera saber preparar más platillos, ¿no? O sea, a Sí, ver si luego me pasan unas recetitas. claro Y que me sí. decían, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú con tu edad ya no podrías. Digo, ¿por qué? Porque con la edad se va perdiendo también el gusto. Entonces, Generalmente, digo, si se puede, se puede, pero sí generalmente a veces, pues, hay muchas personas que me ha tocado encontrarme con chefs que son muy, muy salados, así extremadamente. Entonces, para ellos es: "No, está perfecta la salsa". lo que para ti es Ajá, y demasiada. muchas personas lo prueban y, ay, no, para mí te pide a gritos un vaso de agua, ¿no? Entonces, porque sí, realmente sus paladares son distintos. Pero no, de que se puede, pues se puede. Al final de cuentas, la armonía. Yo soy de las personas que creo que transmites el hecho de cuando haces un platillo, tu estado de ánimo se ve reflejado al 100%. Si estás enojado y estás haciendo una salsa, te aseguro que te va a quedar picosa. Sí, ¿verdad? Entonces, si estás contento, feliz, te aseguro que te va a quedar buenísima la salsa. Hay Transmites. sí, La verdad es que transmites todo eso. hay un lugar aquí donde es muy conocido también o tiene su renombre por las salsas que te preparan y te la preparan en la mesa. Llegan Sí. con los ingredientes y ahí mismo te están dando caja. Y generalmente es las nuevas tendencias que van llegando, que te preparan tu salsita martajada en la mesa. Y eso es un plus, porque al final de cuentas uno como comensal lo agradece. Lo agradece el hecho de que esté preparada al momento, de que te la sirvan en tu mesa. O sea, al final Ver de cómo le está cuentas, preparando, ¿no? exacto, el hecho de estar viendo, eso se agradece. Y muchas veces No lo unos no lo valoramos. valoran tanto, ajá, exacto, tanto de las 2 partes, uno como comensal y a veces uno, también del parte de como dueño, ejecutivo del restaurante, si no lo valoran tanto de que, pues prácticamente ya mandarlo servido. A veces ese pequeño detallito ayuda muchísimo y hace que potencialice demasiado tus ventas. Sí, hay un lugar hace poco que visitamos, donde después de que terminamos de comer Mm. y ya pides tu cuenta, etcétera. Pero había muy buena relación, se hizo un muy buen clic con la persona que nos estaba atendiendo. Entonces le dijimos que muchísimas gracias, ¿no? Que así deberían de ser todas las Todos. personas como Exacto. él de atento y de amable. Entonces le dije, felicidades para el chef y felicidades para usted por la atención que Que nos nos dio. Pero brindó. era cada detalle que tenía el hombre. Sí, Y no es exacto. un lugar que consideres tú De alta de alta. gama ni No, demás. no, no, no. Y cuando nos levantamos, dijo, permítanme, no me van a despreciar el postre. Se los invito yo, Fíjate. la persona que atendió. Y nos llevó un postre delicioso, el postre. Y en una cantidad suficiente. Éramos 3 Para personas las que para las estábamos. 3. Y eso fue una atención de él. Exacto. Ese detalle, es el que me hace querer Regresar. regresar. No para que me Y invite el y te postre. aseguro que pedir que te atienda él. Sí, porque ya lo conociste y sabes que Exacto. te atiende bien. Y eso es algo que muchas personas no se basan en eso. O sea, el cuidar hasta el más mínimo detalle, el hecho de valorar todo eso, hay personas como tú que lo agradecen, que lo valoran. Habrá personas que a lo mejor lo ven normal, ¿no? Porque también me ha tocado ver que dices: pues es tu trabajo y así tienes que ser. No, realmente no. O sea, el hecho de que te atiendan de esa manera se agradece demasiado y sobre todo se valora.
Y eso es la atención al cliente. Ahí te das cuenta cuando realmente pues, te gusta lo que haces, ¿no? Sí, eso es lo que, Sí. lo que yo percibía de él, de que lo hacía no solamente por el salario que nos pagan, sino Por por el gusto. gusto. Exacto. ¿Sí? Y ahí ya y- haces el cambio. Sí, y estamos hablando de una persona que estaba atendiendo la mesa, o sea, de un compañero, de un amigo mesero, sí, que yo sé que ese hombre va a llegar a ser capitán y va a ser gerente Sí. del lugar, porque es muy atento. Y generalmente nosotros como chefs lo agradecemos tener ese tipo de personal, porque ese tipo de personas son de las que solitas tienen esa proactividad de decir, a veces hasta ya bueno, tú lo has visto, ¿no? El ambiente en la cocina es muy bonachón, muy buena onda, muy Sí, sí, todo. sí. Y a veces es de, ¿qué onda, chef? ¿Qué te hace falta que te vendamos? ¿Qué quieres que te vendamos? Y esa comunicación, esa Está- interacción entre capitán, mesero o gente de cocina es importantísimo para que al final de cuentas las ventas suban. de Porque estarte promocionando el exacto. platillo, ¿no? Sí, y el hecho, muchas veces digo, y es válido, ¿no? Pues también es un trabajo, pero muchas veces de los meseros, pues se trata de nomás ir sobre la venta, sobre la venta, sobre la venta. Y no, se ha perdido mucho lo que tú mencionas, el tema del estándar de la calidad, de la atención, del cuidar al cliente, de ofrecerle lo que realmente a ti te gusta. Y es Llevaron, cuando tienes que tener bien capacitado a tu personal. llevaron un platillo, en la carta venía un platillo que yo nunca lo había ni siquiera de nombre. Entonces me preguntaron, y las personas con las que estaba acompañado en la mesa, ¿y este platillo qué será? No sé, le dije, no lo conozco, pero se lo preguntamos al mesero. La persona que te digo, este mesero muy amable. Te Y lo llegó explico. y te explicó así, paso a paso, cómo estaba hecho el platillo. Y decía, Sí. está delicioso, yo se lo recomiendo. Y luego piden el platillo y dice, hay 2 presentaciones en el platillo. Hay uno que es una ración que ellos le llaman infantil, Más pequeña. ¿sí? Y la ración normal. Dice, yo le recomiendo que pida la infantil, porque Fíjate, viene muy bien muy vasto. servido, ¿sí? Cuando llevaron el platillo dije, Dios mío, si ese es el infantil, ya quiero imaginarme un platillo de esos Sí, para adulto. imagínate ahora la diferencia entre una persona que solamente quiera vender, te aseguro que te hubiera recomendado el familiar o la presentación normal Por la venta. con tal de hacer venta. Y a Ay, no. veces, generalmente también te digo, la parte ya de los dueños, pues sí es esa presión de querer vender, vender y vender, pero te digo, se ha perdido mucho el tema del cuidar al cliente, realmente valorarlo y que él consuma, que sea libre de consumir. ¿Te ha pasado, no sé, a mí en lo personal, que a veces llegas a restaurantes y ya te sientes atacado porque te quieren vender el platillo más caro de la Oh, carta? sí. Y dices, oye, espérame, o sea, vengo también a disfrutar, ¿no? Entonces, generalmente esa parte en la cual sí se valora tener ese tipo de personas en tu equipo, porque te digo, es un match. Al final de cuentas, haces el mejor platillo, pero si no tienes quien lo venda, quien lo representa, porque uno como chef no puede salir a venderlo, es muy difícil porque generalmente estás metido en la cocina, estás tras bambalinas, llamaríamosle. Y Sí. entonces realmente ocupas a alguien que esté capaz, que sea, o sea, digamos, y que sobre todo conozca el platillo, que conozca tu carta. Ese tipo de trabajadores, de colaboradores, se agradece demasiado tenerlos a tu lado. Sí, porque conoce todos los Exacto. platillos que estás ofreciendo tú Sí, a los comensales. ahí es cuando digo, muchas veces no se valoran tanto tampoco al colaborador, pero ahí es cuando debes de hacer el esfuercito un poquito más y decir, oye, me beneficia más que estés conmigo, porque al final de cuentas yo sé lo que tú sabes y sobre todo valoro lo que sabes. Entonces, eso es importantísimo, tener un muy buen equipo. Hay gente que ha rumorado, yo no lo he visto, ¿no? Espero nunca verlo porque no creo que haya gente así. Pero hay gente que dice, le caes mal al mesero o hazle un al mesero y no sabe lo que le van a hacer a tu platillo dentro de la Sí, cocina, ¿eh? No lo he visto porque no he estado en el momento en que lo hagan dentro de la cocina. sí. ¿Te ha tocado ver? Fíjate que ahí es mucho el tema de la ética. A mí me ha pasado que yo tengo un dicho mucho que se dice en cocina y es el de no hagas enojar al que te da de comer. O sea, al final de Sí. cuentas, si te llevas mal con el que te da de comer, pues no sabes qué te va a pasar, ¿no? No he visto, no me ha tocado a mí ver, porque generalmente
es esa parte en la cual yo siempre he dicho, o sea, a veces meseros me han dicho, oye, es que el cliente se portó muy mal conmigo, bien grosero y demás, y voy a agarrar y le voy a hacer esto a su platillo. No, espérate, a ver, él está pagando por un platillo. Si lo demás fue extra, no tienes por qué hacerle algo a su comida. Al final de cuentas, creo que también esa parte, pues ya muchas personas, pues radican, ¿no? También en lo ético. A mí, en lo personal, digo, yo no me ha tocado ver, porque trabajo en los lugares que yo he estado, pues he tratado de que no se haga esa práctica. Te aseguro que sí ha pasado, que sí ha habido personas que lo hacen, Yo me imagino también. pero pues también digo ahí, pues también radica, ¿no? Pones en una balanza, no sé, el que haya pasado, el cómo haya sucedido, no es justificable, pero al final de cuentas tampoco lo diría, ay, está súper bien hecho. Una parte de mí me dice, no, eso no sucede. Eso no sucede, eso no Sí, pasa. no. Pero pues todos sabemos, hemos visto gente que ha sido muy grosera Sí. con algún comensal. Recuerdo mucho una persona a la hora que lleva hacen el pago de la cuenta y lleva el cambio y llevaba morralla. Entonces el comensal coge la morralla y se la Se tira las encima. avienta. Sí. O sea, sí, se ha habido Y se ve extremos. que el compañero, el mesero, empuñaba las manos Con y ganas de... no levantó ni una moneda, lógico, ¿no? Señor, muchas gracias, estoy para servirle. Todavía le dio hasta las gracias y se Sí. retiró. Hay muchos, digo, pues en todo, ¿no? En todos los ámbitos hay personas de todo tipo, muy, muy groseras que me ha tocado también ver y que atienden muy mal al mesero, al capitán o al que le está prestando el servicio. Y realmente sí, a veces, digo, sí dices, oye, ¿dónde dan los valores, no? El tema de que no porque vengas y estés pagando por algo, te da el derecho de venir a gritarle o el venir a insultarlo y demás. Muchas personas a veces confunden mucho esa parte. Sí, Entonces ahí es cuando ya, a veces, digo, no sé si, me imagino que sí pase, pero pues pagan los platos rotos. Sí, el mismo, ¿no? El karma Sí, llega pronto, llega ándale, rápido. exacto, pues al final de cuentas el ¿Qué se karma. necesita, Gerardo, para ser chef? Sobre todo las ganas. Te mencionaba hace poco, bueno, hace un momento el tema de que te guste. A mí en lo personal, por ejemplo, yo durante toda mi niñez sí cocinaba y demás, pero nunca lo vi como una carrera. Lo veía como un hobby, Hobby. algo normal. Ajá. Nació a raíz de yo veía mucho a mi hermana. A mi hermana cocinar, a ella le gustaba mucho cocinar. Entonces yo la veía cocinar, la veía cocinar. Entonces decía, ok, pues está padre, ¿no? Y me metía yo y también ahí veía en el refri, ¿no? Y qué hacía ella y demás. Pero pues al final de cuentas, conforme vas avanzando, a mí en lo personal fueron a los 18, 19 años cuando ya sabía que quería estudiar. Cuando ya iba a entrar a la universidad dije, ok, a ver, toca saber qué te toca estudiar, ¿no? Realmente qué va a ser de tu futuro, ¿no? Ujú. Y pues no sé, como a todos me imagino, y se han de identificar conmigo del hecho de que pues sientes esa presión, ¿no? De tus padres de qué vas a estudiar y qué vas a hacer. Y no, nada de que no vas a estudiar, qué quieres hacer. Entonces prácticamente yo me acuerdo, incluso yo había metido papeles para administración Empresa. de empresas, no recuerdo ni para qué, o ciencias de la comunicación, no recuerdo. Ya iba a hacer el examen y todo, y, y, y me recuerdo también otra de mis hermanas, me comentó, si no te gusta, no lo hagas, o sea, no trates de complacer un capricho de alguien más. Mejor busca lo que te gusta, date tu tiempo y si es otra cosa, va a ser tuyo. Entonces, tuve un maestro en la prepa que era maestro de inglés y aparte era chef, que por él como que empezó a nacer el gusto de, y es carrera, sí, es licenciatura, mira, y me empezó a recomendar. Entonces, poco a poco fue alimentando esa parte de mí de querer ser cocinero, sobre todo primero, y posteriormente ser chef. Realmente eh, es muchas ganas, o sea, mucho desgaste también emocional, físicamente, como todo trabajo. Y estresante. Y estresante, sobre todo. En la cocina es un ambiente muy, muy estresante. En algunas tóxico, pero como todo, ¿no? Imagino que llega a ser. Pero sí, sobre todo, y muchas veces, incluso a veces mal pagado. Realmente no es tan bien pagado. No está bien valorada. Exactamente, no es tan bien valorado como tú mencionas en algunas ocasiones, en otras la verdad es que sí se agradece, pero el principal motivo te diría que son las ganas de querer serlo, de no nomás tenerlo ahí como
como echarlo a saco roto. Eso primero que te guste, Exacto. el querer hacerlo y el costo de la carrera. Fíjate que, bueno, a mí en su momento yo pagaba como 2,000 pesos la mensualidad. Entonces la carrera sí me salió como en alrededor de unos 120, 150. Ya porque no eran insumos incluidos. Tú tienes que traer los insumos. Para hacer Entonces, las sí preparaciones. anda, pues relativamente, pues ya prácticamente sí anda. Yo cuando estudiara el boom de la gastronomía, entonces todos te brindaban gastronomía, carrera en gastronomía, licenciatura en gastronomía. Entonces, afortunadamente, pues tenía muchas opciones. Hoy en la actualidad no estoy muy informado, pero creo que ya no hay tantas escuelas que te brinden esa licenciatura. Yo he visto muy pocas. Lo Sí, que sí he visto son muchos chefs que han salido de la universidad, que han estudiado la carrera de cocina o de gastronomía y que han salido cocineros y vienen de escuela. No fue de que aprendieron. es sobre la marcha. Ajá. Sí, muchas veces le llaman, en la cocina les llamamos hechizos que se Ok. hicieron en la cocina. Generalmente, digo, es muy válido. Yo respeto demasiado a las personas. Me tocó a mí en mi primer trabajo Ujú. en un restaurante ya de mucho tiempo aquí en Guadalajara. A mí me tocó pues ese choque de edades, donde la vieja escuela no te quería enseñar. Era de la parte en la de no, ¿por qué te voy a enseñar? Vienes a quitarme mi puesto. Entonces, batallas con esa parte también y te das cuenta de que todo lo que te decían en la escuela no tiene nada que ver Con lo con otro. realmente lo que es la cocina. Obviamente en la escuela tienes 3, 4 horas para preparar un platillo. Acá tienes 10 minutos y ya vas tarde. Acá, de las cadenas, de esas que tenemos varias aquí en Guadalajara, que son cadenas familiares, ¿no? Sí, Que tienen, no sé, 5, 6, 7 en restaurantes, toda la ¿no? Y es república. entre la familia. Hay Sí, parte de la receta que no se prepara en las cocinas, la llevan ya preparada sí. a De cada uno de hecho, sus lugares. ha agarrado mucho el tema de se les llama comisariatos. En los comisariatos, porque al final de cuentas, pues también parte de eso, pues también lo que mencionábamos, ¿no? Estandarizas una receta, que solamente una persona te realice el tema de la producción y ya tú solamente distribuyes por los diferentes puntos de venta. Me ha tocado ver, eso es, yo comparto esa parte, porque al final del día, este, agilizas mucho el tema de la elaboración, de la materia prima, y sobre todo optimizas también en el desempeño laboral del trabajador cuando puedes aprovecharlo para que realice otras cosas. Eso para mí es una buena práctica porque al final de cuentas te digo, estandarizas y ya sabes que perfectamente en todos los restaurantes Vas a ver lo mismo. vas a ver lo mismo porque la preparan en un solo lugar, en un solo comisariato. Sí, últimamente lo he visto más. Antes era más raro, Era muy raro, sí. pero también era muy raro que existieran esas cadenas, ¿no? Sí, Entre y las sobre todo como familias. hemos estado creciendo demasiado, pues al final del día es eso. Al final de cuentas, pues la población crece y crece. Y lo he dicho siempre, el tema de la alimentación, pues es una necesidad, ¿no? Nunca, afortunadamente nuestro trabajo, espero nunca se acabe y no creo que se llegue a acabar porque al final de cuentas, pues necesitamos estar comiendo. Entonces prácticamente necesitas ir a algún lugar o realmente prepararlo tú generalmente siempre a veces el hecho de salir simplemente ya con socializar con diferentes tipos de personas y verlo como una reunión social, pues ayuda, ¿no? Ayuda mucho y eso ha permitido que pues tanto las industrias del ramo gastronómico, el ramo hotelero, sigan creciendo en sus operaciones. ¿Y cuál es el platillo que más te gusta a ti preparar? El que a ti te gusta. El que a mí me gusta preparar, Ajá. la lasaña. Y eso radica mucho porque yo inicié en restaurantes italianos. Ah, Restaurantes italianos. O sea, mi primer restaurante fue un restaurante italiano 100% tradicional. Giovanni. ¿Mande? Giovanni. De hecho, se llama, no, de hecho, tiene ya, yo creo que va para 40 años, aquí todavía se llama El Italiano. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ellos. Ujú. Ahí yo inicié como practicante y conforme 2 semanas de practicante recuerdo y se da la oportunidad de que ya empiece a laborar porque se presentan diferentes circunstancias de que se sale el personal y demás, me dan trabajo y pues ahí prácticamente aprendo las bases de la cocina italiana. Entonces, realmente ahí es donde a mí me nace mucho el gusto por las pizzas, las pastas, la lasaña, el cómo la preparan, el saber desde cero cómo hacer la pasta. Entonces a mí no la preparo mucho, pero cuando la preparo me da una satisfacción tan padre, tan real
La lasaña. Sí, la lasaña totalmente. Entonces, amigos, pues traigan Ya- su ya libretita que saben. nos van a pasar la receta ahorita. Les vamos a dejar la el receta chef. ahí. No, oye, eso sería Estaría motivo padre, ¿eh? No, sí. de otro podcast que nos Ándale. des una receta de esas, ¿no? Y cocinar, Una y lasaña, cocinarla. unos ravioles, ¿no? Ravioles, sobre todo. No, es una maravilla. O sea, todas las cocinas o todas las gastronomías son buenasas. No hay ni una como la mexicana. Eso No. sí, no hay ninguna. Me di cuenta hace ya años de esto, que me di cuenta que la pizza que nosotros comemos no es la pizza italiana. No. Es muy diferente. Como que la de nosotros es más la pizza norteamericana. Sí, la de estilo, pues sí, tal cual. Pero Estilo la de Chicago Detroit, muchos la es mencionan. muy Estilo gruesa, es demasiado. Chicago. Generalmente ha habido muchos, bueno, no sé si la que has probado últimamente, pero a mí me ha gustado mucho la estilo napolitana. Ah, Ya ves sí. que también salen estilo a la leña. Ujú, Entonces ya, pues prácticamente se ha globalizado mucho el tema de la pizza y Sí, hay se hizo muy diferentes popular, ¿no? presentaciones, exacto. La otra vez me tocó ver como en forma de cono y frita. Y yo decía, o sea, ya no deja de ser, ya no es pizza, pero pues le llaman pizza, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, muchas variantes, digo, pues al final de cuentas la gente lo consume, ¿no? Sí. Y mientras se consuma, pues adelante. Pero sí realmente se ha globalizado mucho, se ha modernizado mucho también el tema de la pizza. Sí, eso de la pizza que yo pensaba que esa era Ya la nada pizza que hasta ver. no, es Sí, incluso completamente ni siquiera diferente. es esférica totalmente. O sea, no, o sea, Ni de ese espesor tampoco. no, o sea, lo vas viendo y es muy la forma artesanal, la forma en la cual lo realizan. Entonces, realmente si valoras mucho así que el tema de cómo realmente se hace, a cómo las industrias no lo han visto ver que realmente así no es. Ahora ya es un producto de comida rápida, es un fast food donde hablas, te la Sí, llevan, la tienen lista, ya viene hasta preparada, prehecha. ¿no? O Me ha prehecha. tocado ver también ya en máquinas expendedoras, o sea, es como si pidieras un refresco, Sí, que le meten las moneditas y picas, te dan la pones y ya pizza. sale tu pizza recién hecha. Entonces, pues sí, por ejemplo, es un gran ejemplo del cual, pues cómo se ha potencializado demasiado su venta. O sea, Eso y lo de la comida mexicana que cada vez la gente la pide más, la solicita más, sí. descubres nuevos platillos, Fíjate depende de las que regiones. eso es una parte muy, muy importante. O sea, al final del día, yo en la parte, pues yo inicié, ¿no? En la cocina italiana, pero conforme vas avanzando, vas valorando muchísimo la cocina y la gastronomía mexicana. Te das cuenta de lo rico que es, de las riquezas que tienen en sus ingredientes, ya que no todas las gastronomías tienen todo, literal, todo lo que tiene la mexicana. No, pues De hecho, la mezcla de sabores y colores que exacto, utilizamos, de simplemente el mole. ingredientes, exactamente, o sea, de ingredientes, de lo que, de hecho, pues es si no me equivoco, junto a la italiana, son Es de las conocidas cocinas. Patrimonio Nacional de la UNESCO, o sea, entre las pocas gastronomías. Y para muchos, y me incluyo, la gastronomía mexicana es la mejor del mundo. O sea, la verdad. Y lo confieso delante de ustedes, yo pensé que el mole siempre venía en vasito, ¿no? Y Hasta te que das cuenta supe cómo hacerlo, o sea, el proceso. que lleva tantísimos ingredientes que dice, y todo eso es lo que me como. Sí, y sobre todo a veces, tanto los ingredientes como la forma de preparación lo valoras. El hecho de tostar ingrediente por ingrediente, el hecho de la preparación, de usar los ingredientes de la calidad que debería de ser, el procesar, el que tiene que durar tanto tiempo bajo cocción, el cómo evoluciona, al final de cuentas, evolucionan y va evolucionando todo su sabor durante las cocciones y es un resultado que es maravilloso. Había un cocinero, un chef, perdón, español, en el que yo le preguntaba, ¿no? Oye, ¿y cómo haces este curry? No recuerdo qué. Y me decía, atreviéndote, todo lo que estás haciendo, todo lo que tienes sobre la mesa de trabajo son comestibles. La cuestión es atreverte A realizarlo. hacer las mezclas de sabor, las combinaciones, porque va a haber una que te fascine. Exacto. Atrévete a. Y de hecho de ahí nacen los nuevos menús, los nuevos platillos, o incluso hasta formas de errores. Hay un clásico de un chef italiano que fue mucho tiempo durante el mejor chef del mundo, se llama Massimo Bottura, que uno de sus restaurantes, el platillo más pedido y el estrella, literal se llama, ahí se me cayó el pay. Y salió cuando andaban nosotros en la industria de la gastronomía, que le llamamos camotes, que andas muy camotes, andas deprisa y demás. Sí. Llevaban el platillo, el pay se les cae en el plato y queda todo destrozado.
así lo montan, así lo llevan y es un exitazo. O sea, al final de cuentas también te das cuenta que a partir de que te sale algo mal o un error, que para muchos dirían, sacar el beneficio. Ya, tíralo, cámbialo, pon uno nuevo. Ahí es cuando también te radicas y dices, ok, a ver, vamos experimentando y sácalo. Y es el plato más pedido de su restaurante. Ay, qué interesante. Prácticamente también, pues al final de cuentas, ¿cuál es lo peor que puede pasar? El hecho de que no te guste, pues eso ya lo tienes ganado. Mejor atreverte a decir, ¿por qué no saber? ¿Por qué no experimentar el ingrediente con el otro? Y saber realmente qué va a salir. ¿Sabes, Gerardo? Es muy interesante tu actividad. Sí. Se nos fue el tiempo rapidísimo. No, y al aquí contrario. Ese es nuestro verdugo más fuerte, es el tiempo. Ya sé. Entonces, quisiéramos dejar una invitación abierta para que nos visites en otro podcast. Claro y que seguir sí. hablando de estas delicias culinarias. Ahora sí, los platillos por regiones, ¿no? No, claro que sí. Yo encantado. Al contrario, a mí me encanta platicarte, platicar la experiencia a tu audiencia, el cómo es el tema de la gastronomía y yo encantado. Yo muchísimas gracias por la invitación y al contrario, encantado y muy feliz de estar aquí. ¿Dónde podemos encontrarte si deseamos En redes sociales? Bueno, estoy más en Instagram. Estoy como Bart Figueroa. Y en Facebook como Bart Figueroa también igual. Pero estoy más activo en Instagram. ¿Algún número o todo por el Instagram y ya? Sí, igual, bueno, el teléfono igual también por si alguno se les ofrece lo que desean con mucho gusto es 3334 53 81 76. Ese es el teléfono del chef, así es que ya lo saben, nos debe una receta lo que sea con gusto. De la lasaña, ¿no? La próxima vez tienen su libretita y su bolígrafo. Hay que aprovecharte. Sí, no, al contrario, yo encantado de compartir los conocimientos, los pocos conocimientos que uno tiene. Eres modesto. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a usted, muchísimas gracias también por hacernos el favor de vernos como todas las semanas. Lo invitamos a que la próxima semana esté con nosotros en otro podcast de Conscientemente. Pásela bien. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.